¿Qué es lo que vimos en la clase anterior de Efraín Carvajal? ¿Qué es lo que recuerda? Tienes que habilitar tu micrófono. Tu micrófono no estás habilitando. Efraín Carvajal. Ya no quiere habilitarlo. Gutiérrez Cabeza, ¿nos va a ayudar? ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior que puedas recordar para que hagamos un pequeño repaso? Buenas tardes, ingeniero. En la clase anterior nos explicó para qué se puede utilizar la madera en las construcciones. Igual nos explicó sobre encofrado, sobre qué se puede usar para encofrar. Nos explicó que se puede usar para hacer puntales. Igual nos habló sobre unos pequeños procesos constructivos, sobre que para vaciar, para poner pues, la armadura de acero, la armadura de fierro primero se tiene que vaciar hormigón pobre, 5 centímetros. Y eso más que todo, ingeniero, que de Ya, lo que recuerdo en la anterior clase. está bien. Vimos el aspecto constructivo de una viga para un puente, ¿verdad? Un puente de robre. Sí, el encobrado. Sí, ingeniero, vimos Pues sobre encofrado. ya. Entonces ahora lo que vamos a ver es lo siguiente, y entonces vamos a referir a este tema, porque consideramos que es importante conocer de cómo vamos a obtener el material que vamos a utilizarlo. Y cuando tengamos que utilizarlo, qué características físicas y mecánicas son las que nos interesan, nos importan. Y por eso entonces vamos a empezar hablando de lo que viene a ser la organización de una planta donde vamos a procesar, ¿no? O sea, para que tengan una idea, ya cuando trabajen, cuando ustedes sean empresarios y trabajen tal vez en este campo de la producción, pueden tener una idea de qué máquinas son las que van a necesitar. No se requieren demasiado equipo grande, pero sí espacios, ¿no? Espacios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, por ejemplo, en la organización en planta, vamos a decir? A eso le vamos a llamar layout, en inglés sería esto, layout, una distribución de la máquina para que el proceso sea fluido, el proceso de corte sea fluido. Entonces, empezamos con que aquí vamos a organizar, por ejemplo, las sierras para el corte, que serían llamadas sierra wincha, eso pueden irlo anotando, ¿no? Wincha, porque esta puede tener una resistencia muy pequeña al avance, porque es una lámina muy delgadita, ¿no? Vamos a decir de 3 milímetros de espesor, y los dientes de la sierra, pero que en extensión pueden cortar entonces trozas de 1 metro o más, ¿no? En cambio, eso podemos poner en un cierto número para que, de acuerdo a la cantidad de la demanda, entonces podamos abastecerla, ¿no? Puede ser grupo para cortar esto, otro grupo también para hacer la alimentación al resto de las máquinas. Pero ¿qué viene enseguida? A una cierta distancia, colocamos estas sierras que son sierras circulares, son las que usamos en la construcción, ¿no? Para cortes menores serían, ¿no? Esta sierra circular es un disco, ¿no? Que puede entonces cortar de acuerdo a la mitad del diámetro, la altura de la mitad del diámetro de esa sierra, puede cortar las piezas y nos sirve entonces para seccionarlas en las partes que corresponden ya a la medida de los tableros que van saliendo de acá de la parte de la cerradera. Pueden ser 2 hojas, aquí como se ve, 2 hojas que ya directamente puedan en una sola pasada hacer 2 cortes, o puede ser una sola, ¿no? Pueden ser 2 máquinas también para acelerar el proceso. Esta es una segunda etapa, entonces. Primera, segunda, la tercera se hace un transporte y se lleva a esta otra máquina, que es también una máquina similar a esta, que sería una sierra circular,
y aquí lo que se hace es el despunte, es decir, se escuadra el extremo de la pieza para tenerla entonces con un corte a escuadra, y en la medida que se establece el pedido, ¿no? En las medidas que se establecen en el pedido, una vez que se tiene ese despunte, se viene acá, se le da la vuelta a la tronca en una correa transportadora, ¿no? Se da la vuelta y corta la otra parte. Cuando corta la otra parte, entonces entra acá y sale ya acá la pieza completa con la dimensión que se requiere, y esto irá a un pallet. Este es un pallet. Pueden anotar también la terminología que se utiliza para todas las partes que intervienen en este proceso. Ustedes van a escuchar hablar de layout, van a escuchar hablar de pallet seguramente, y después más adelante van a ver otras palabras que se adicionan a todo esto. Una vez que se tiene en el pallet, esto se organiza de esta manera para que pueda estos garfios del transporte, del cargador entonces pueda fácilmente levantarlo. Aquí ya está, se entiende que está por debajo, está por debajo de este grupo, y se transporta entonces el vehículo. De aquí puede ir a la venta directamente, a la entrega, que puede utilizarse como encobrado, por ejemplo. No se da el lujo uno de usar madera seca en el encobrado, porque también es un uso muy rápido, es decir, de un día para otro puede estar ya el tablero dispuesto, y no hay tanta disminución de secciones en ese lapso de tiempo. Entonces, pero todo lo que es para mueble o para exportación tendrá que ir a un horno de secado. El horno de secado tiene que tener ciertas características para poder realizar el proceso. Entonces, esta es la primera etapa que llamamos primera transformación de la madera, ¿no? Segunda transformación ya serían las estructuras que hagamos, los muebles que hagamos, las conexiones necesarias que deben hacerse, todo aquello, ¿no? Entonces vamos a ir a la segunda etapa. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Será que puedes repetir, porfa, cómo se llamaba la sierra? Esta es sierra wincha. Ah, ya, muchas gracias, ingeniero. Sierra wincha, esta es sierra circular. Sierra wincha, sierra circular, esto es pallet. Y aquí se marcan las etapas, entonces A, B, C y D, ¿no? A, B, C y D y alcalía. Y bueno, entonces el producto que tenemos de la tronca, de la troza, es algo así como este, es como el máximo aprovechamiento. Se entiende que la mejor calidad de la madera es la que está en la parte del duramen, o el corazón, que también se llama, ¿no? ¿Cómo se lo reconoce? Porque en los árboles de crecimiento lento, esto es más oscuro, ¿no? Esta parte es más oscura y esta parte es más blanca, así como se la tiene acá, ¿no? Entonces este va a tener un valor estructural, y en nuestro programa de corte tal vez tengamos que hacerlo de tal manera que si seccionamos acá, ya tengamos dimensiones en pulgadas que son las estándares para construcción, por ejemplo, de 2 en 2 pulgadas, que varíe, ¿no? Columnas, por ejemplo, de 20 por 20 centímetros significa 8 por 8 pulgadas, ¿no? Tomando en cuenta todas las dimensiones comerciales, entonces ya se establecen medidas para este corte. Y también para esta otra parte, no lo vamos a desechar, esta madera serviría para otro uso, por ejemplo, encofrado, ¿no? Son maderas que admiten fácilmente el clavo también, es decir, que son más blandas, digamos, esta parte. Y entonces el aserrado también, el aserrío también es más rápido. Entonces, estos serían ya de dimensiones más pequeñas, digamos, de 2 pulgadas, de 1 pulgada, tableros en general, ¿no? De todas las dimensiones. La cuestión es de que cubra todo el perímetro de la sección de la troza. Entonces, esto se llama programa, ya es un programa de corte. Aquí está. Este es lo que estamos designando programa de corte. Vean que se puede hacer, ahora me voy a apoyar en estos alumnos también, para saber que están vivos, que están despiertos, que están activos, y que me van a colaborar. Cuando tenemos que hacer, por ejemplo,
es decir, las troncas o trozas también se llaman. Lo tendremos que hacer en el acopio en una clasificación de tal manera que lo hagamos por diámetro y por longitud. Y desde luego vamos a establecer un número de trozas que disponemos para un determinado pedido que vayamos a hacer, ¿no? Y cada las trozas, haciendo para cada una de ellas, haciendo el patrón de corte, cuánto vamos a sacar de esto. Ya sabemos, en definitiva, cuántas trozas vamos a necesitar para la producción, si es un pedido grande, por ejemplo, y saber entonces la cantidad de trozas que debemos tener para cumplir con ese pedido. ¿Qué es lo que se hace aquí en el programa? Se anota diámetro, se anota longitud y se grafica, se modela las secciones que vamos a querer, ¿no? Es un programa que es interactivo, entonces uno puede manejar esto fácilmente. Está hecho en Excel y en programación Visual Basic. Para los que les interese, es una programación interesante, no es muy complicado para que la utilicen y les pido muchas veces a los ayudantes que me colaboren en la programación y salen entonces material didáctico interesante como este, por ejemplo, ¿no? Esto funciona, esto es una simulación. Aquí lo tengo como fijo. Después les voy a mostrar que funciona esto. Entonces, es algo interesante. Cuando hablamos de material de madera, la madera, entonces hay que hacer ensayos. ¿Ensayo para qué? Para determinar sus propiedades, propiedades físicas y mecánicas, ¿verdad? Y decíamos que nos va a interesar ahí compresión, flexión, corte, todas las propiedades mecánicas también que se requieren van a estar contempladas en esta condición. ¿Qué es lo que tenemos luego? Las probetas, las normas nos establecen ciertas dimensiones para nuestra probeta y yo voy a poner aquí la traducción norma, sería América, si lo tenemos por otro lado tal vez mejor, Sociedad Americana. American Society. Y para el ensayo de materiales sería. For test material, for testing materials. Así es, entonces entendemos que nos vamos a apoyar en esta norma para todo nuestro trabajo. Y para los cálculos también, debido a la resistencia que nos proporcionan, que validan estas normas, ¿no? Ya está. American Society for Testing Material. American Society for Testing Material. Así es, testing, ahora está bien. Entonces, las dimensiones que nos recomiendan estas normas, tanto para uno o para otro ensayo, son particulares. Para contenido de humedad nos dirá, saque probetas que sean de un corte radial, este es un corte radial, y saque probetas de 5x5 por 20, por ejemplo, para compresión paralela a la fibra, para corte, para contenido de humedad, la propiedad física puede ser 5x5 por 15, por ejemplo. Todo está estandarizado, ¿no? Entonces puede uno confiar en que la norma lo va a ir orientando para hacer los ensayos y que estos sean validados por la misma norma. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí cuando se para ya todo esto? Quedaría aquí organizado así como esto norte-sur, por ejemplo, este-oeste. Pero eso para ubicar una probeta, de dónde estamos tomando la probeta y qué resultado tiene, ¿no? Compararlo con las demás. Aquí ya están más separadas, de una cuadrícula separada, y con su notación en lo que se refiere a la codificación, la identificación, diríamos, de cada probeta.
Eso es lo que nos indica la norma. Cuando tengamos que hacer contenido de humedad por eliminación, es una propiedad física. Contenido de humedad no vamos a hacerlo desde el extremo de la pieza, supongamos que sea un tablero, no vamos a hacerlo de los extremos, sino vamos a alejarnos de ello para sacar la probeta y ensayarla, ¿no? Esta probeta entonces tiene que estar extraída alejado de este extremo. ¿Qué razón dirían? Porque cuando va secando la madera, la migración del agua es con más intensidad que por los extremos. Ustedes van a ver las troncas cuando no se la pinta, ellas se rajan en los extremos, ¿no? Porque se va secando allá y el agua migra, entonces por ahí la corteza lo protege. Y en este caso también es lo mismo, entonces en estos extremos desechamos, cortamos acá y sacamos contenido. No solamente nos interesa contenido de humedad, sino también contracción volumétrica y densidad, ¿no?, de la madera para tener que clasificarla, por ejemplo, ¿no? Madera dura, intermedia, blanda. Entonces, la probeta que especifica la norma también es ASTM. ASTM. La probeta que especifica es de 5x5 suficiente, dice, ¿no? Es ASTM también. Y una vez que conseguimos esa probeta, el procedimiento es llevarlo al horno. Estamos hablando de la metodología ya. Llevarlo al horno, y el horno entonces es este que lo tenemos acá. Pero antes, previamente a eso, habrá que tomarle las medidas, ¿no? Es decir, la probeta tiene esta medida A, B y C, y cuando se pesa en esta balanza electrónica, consideramos esto con la notación de peso húmedo, pero cuando se lleva al horno y después de 24, una temperatura que lo está indicando acá, 103 grados, ¿sí?, ¿no? Se seca esta madera, se achica, digamos, ¿no? Y hay que tomarle nuevamente las medidas. Suficiente con pesarla nuevamente, tenemos el peso seco, y con todos esos valores ya podemos hacer la determinación de contenido de humedad, contenido, contracción volumétrica, densidad, ¿no? Todo lo que nos interesa como propiedad física. Entonces, ¿qué necesitamos? Una balanza electrónica, un horno de secado, horno, que admita una temperatura de 103 grados, y tomarle la medida a través de podría ser un calibrador, por ejemplo, ¿no? Un calibrador para tomarle las medidas de la probeta. Ese sería el equipo que se necesita para esto. Aquí se explica cómo vamos a tener que determinar los valores. Imaginémonos esta primera casilla, son las dimensiones de la probeta, 5x5x20. Cuando seca, tenemos estas dimensiones A', vamos a llamarla a la madera, 4.4 centímetros, 4.7 y 19.9 en la longitud. Estamos hablando de una probeta larga acá, tal vez, de 5x5x15, por 20 más bien. Bien se puede, ¿no? Lo mínimo es 5x5x15, pero aquí estamos haciéndolo para 5x5x20 centímetros. Esa es nuestra probeta, y estos son resultados. Entonces, 5x5, 4x4, 7x5, resultando cuando está seca ya, ¿no? Entonces sacamos la diferencia, que sería 5 menos 4.4, sería 0,6. Esta es la contracción tangencial. Tangencial llamamos a esta dimensión así. El achicamiento en esta dirección. Radial sería esto. Si estos son los anillos de crecimiento, entonces esto es radial y esto es tangencial. Un corte tangencial, un corte radial.
Entonces, 0,6 sería la diferencia de dimensión para este caso. ¿No? Igualmente sacamos para el otro y también para la longitud. Esas son las contracciones. Entonces, si queremos sacar, por ejemplo, aquí vamos a decir contracción radial, vamos a escribirlo acá, vamos a procurar hacernos un espacio. A ver, ¿qué vamos a decir? Ustedes van a hacer esto. Contracción, ya vamos a llamar radial. ¿Es para esto? ¿Es para esto? Esto sería, ¿no? B, radial, contracción radial, va a ser igual a ¿qué? A menos, ¿no? B, no, B prima, B, y esto tiene que dividirse entre algo. Si estamos sacando esta dimensión de B, este radial, B menos B prima, tenemos que referenciarlo con algo. Alguien puede decir, ¿con qué lo referenciamos? Para decir, se achica tanto con respecto a qué. A ver, eso ayudan. Chura, ¿qué diría? Con la radial, la sección de la radial. ¿Cuánto tengo que poner aquí? ¿B o B prima? Abajo. B. Esto es menos, ¿no? B, dice. Con relación a B, esto es lo que se achica, dice. Ya, entonces saquemos cuánto vale ese valor de contracción. Y esto lo ponemos en porcentaje. Así lo expresamos en porcentaje. Se acostumbra a hacerlo así. B menos B prima sobre B por 100. Y este se tiene un porcentaje. Eso está mejor. Ahora sí. Contracción radial igual a ¿cuánto entonces? Es del 6%. Sale 6%. ¿Cuánto? 6%. 6%. Por 100. Y nos vamos a la otra contracción, que sería contracción tangencial. Sí, contracción tangencial sería la otra. Y aquí lo anotamos también. Ya directamente ya no voy a poner la fórmula. Ustedes ya saben cómo hacerlo. Contracción tangencial. Igual. ¿No? Sale 12. Sí, sí. Joshua, Sí, mamá. Tangencial, 12%. los libros de inglés, mi libro. 12%. Aquí me sale estudio. Está entendiendo perfectamente Ay, lo ya que está, queremos. ya, hasta lo recojo. Me lo das ya, hasta voy. Ya, claro, mamá. 12%. Ya. Estamos entendiendo qué es lo que se hace. Ahora, la contracción longitudinal sería esta. Ya, ¿cuánto resulta la contracción longitudinal? 0,5%. 0,5%. Ustedes van a corroborar lo que están haciendo también paralelamente el cálculo, van a ver si está bien su compañero. Ya. Vamos a hacer este otro también que nos ayuda acá. Está de César, de Rodríguez, están colaborando Choque, no colabora Muñoz, Roble está colaborando, Choquima también, Céspedes, Gifo, y está fuera de combate, no sé quién es. Está en tinieblas, Daniel Aliaga el Delgado. Ya. ¿Cuánto, si está
estamos de acuerdo con este y este. Este último, el que no sé si lo multiplicaron ya por 100 y es 0,5%. Sí, ingeniero. Está bien, entonces, ahora nos falta algo. Nos falta la contracción volumétrica total ya. ¿Cuánto perdió de volumen la pieza? Eso es así. Estamos organizando el resultado. Ahí está. Perdió como resultado del secado contracción volumétrica total. Eso ya es total. ¿Cómo podemos sacarla esa, no? Sería el volumen inicial en húmedo menos el volumen en seco dividido entre el volumen en húmedo, ¿no es verdad? O en volumen en seco. ¿Entre qué tengo que dividir? La referencia, ¿cuál sería? El volumen seco, ingeniero, porque es una cantidad constante. Ya, a ver, alguien puede opinar también. A ver, determinarnos, preguntamos. La contracción volumétrica total, ¿cuánto se achicó la pieza? Decimos que lo hacemos, que el volumen en verde, si quiere, volumen en seco, dividido entre cuánto, entre volumen verde o volumen seco, o entre volumen total. Entre volumen seco. Sería entre volumen seco. ¿Sí? A ver, si piensan cuánto, aquí lo que estamos sacando es cuánto achicó. A ver, hágalo ya numérico. Si es que tienen razón o no. ¿Cuánto es el resultado? A ver si le sale algo así parecido a esto. Porque estas son las contracciones para cada dirección de la orientación de la madera, de la fibra. Entonces yo puedo sumarlo todo y tener una aproximación acá. Pero más exactamente ustedes lo van a calcular con volúmenes. Para comparar, ¿no? Vamos. Ingeniería sale 17,7%. 17,7%, exacto. Eso está sacando, ¿quién ahora? Vamos a buscarlo. 17,7, sí. El choque P, ¿verdad? Sí, entre el peso seco. Ya, 17. ¿Punto cuánto? 7%. Ya alguien más puede corroborar el resultado. Ya, Julio César, ¿cómo ha hecho? ¿Cómo logró ese resultado? Sería peso húmedo menos peso seco, peso húmedo por 100. No es peso, pero No, de volumen seco. ya, Volumen húmedo. sobre volumen húmedo por 100. Por 100. ¿Eso cuánto da? 17,7%. Ah, ya, entonces es dividido entre volumen húmedo. Sí. La referencia es volumen húmedo. ¿Cuánto achicó del volumen húmedo? ¿Está bien? Y también vean ustedes que la diferencia pequeña se puede sumar para comprobar, ¿no? Que si estamos en lo correcto.
Entonces, esa es la primera determinación que debemos hacer para este campo. Decir que también nos faltaría aquí conocer, si tenemos los datos de esta probeta, y tenemos su peso, ¿no? Entonces vamos a hacer eso también, vamos a complementar. Vamos a decir que peso seco, peso húmedo también, peso. Vamos a ponerlo, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Tenemos que sacarle el peso para sacar el contenido de humedad, ¿no? Entonces tenemos entonces pesa, vamos a poner 5 por 5 por 20. Entonces pesa 430 también, 430 gramos. Pero pesa también en seco, después se eleva al horno, decíamos 12 horas, temperatura 103 grados, y el peso húmedo va a ser gramos. Ese sería. Ya está. ¿Qué es lo que podemos sacar con esto? El contenido de humedad. Entonces ustedes saquen ahora, ya saben cómo sacar el contenido de humedad. 11.63. Ya. Entonces vamos a escribir aquí la fórmula para constatar lo que ha hecho su compañero. Sería peso húmedo y la cantidad de agua menos peso seco sobre, esto es menos, peso húmedo menos peso seco, vamos a llevar abajo, y esto lo dividimos entre, ¿qué ahora? ¿Peso húmedo o peso seco? El seco. Porcentaje. Entre peso seco, dice su compañero. Peso seco. Entre peso seco, dice su compañero. Y eso es lo que he hecho como resultado. Esto es dividido entre peso seco y por 100, ¿no? Peso húmedo menos peso húmedo menos peso seco por 100. Ya. Y eso da entonces lo que acabo de decir. 13.17. 13.16. Contenido de humedad igual 13 puntos. Por ciento de acuerdo. Ya, pero entonces, ¿qué hemos determinado acá? Esto sería densidad, o digo, contenido de humedad. Esto que tenemos acá sería contracción. Nos faltaría algo que sería importante tenerlo también como dato de propiedad física, sería la densidad, ¿no? ¿Qué ponemos aquí? Densidad. Vamos a hacer un espacio. Ponerlo.
densidad húmedo con el primero, densidad en seco también pueden sacar. Ya, eso no hace falta que lo pongamos en fórmula, sabemos cómo hacerlo. ¿Cuánto sería la densidad? Densidad de peso sobre volumen. Peso lo tenemos acá. Y sale 0,86. 0,86, la unidad sería gramos por centímetro cúbico. Ya, y la densidad en seco. Cero coma 0,92. Ya tenemos que trabajar con el volumen seco, ¿no? ¿Verdad? Así lo hicieron. Sí. Ya. Gramos por centímetro cúbico. Vean que hemos abarcado todo lo que es determinación de propiedades físicas que nos interesa, tanto como la densidad, tanto como el contenido de humedad y las contracciones por la pérdida de dimensión que va a sufrir la pieza cuando esté seca, ¿no? Entonces ya nos vamos adelantando a lo que viene a ser ya un punto más industrial, ¿no? Ya no es un horno de secado solamente, sino ya un recinto industrial, para que ustedes hagan negocio, vendan madera seca, porque ponen una industria de secado, y para que sepan qué son los elementos que intervienen, ¿no? Y qué es lo que pueden hacer en el conseguir, digamos, como material en el lugar, y cuál es otro habrá que comprarlo afuera, ¿no? Entonces, decir que es importante que conozcamos los componentes del horno de secado. Este horno de secado, si bien está modelado con lámina transparente, en realidad es para dar la transparencia y ver el interior, que es lo que tenemos como equipo. Pero esto puede ser ladrillo, por ejemplo, dos paredes de ladrillo, y al medio ponerle lámina de vidrio. En todas las partes. Eso es un aislante térmico, es decir, la lámina de vidrio y más el ladrillo formarían una barrera térmica. ¿Para qué? Para que no haya pérdida fuera importante del calor que se genera aquí dentro del recinto. Aparte de las paredes que tienen que ser aisladas térmicamente, tenemos un radiador que puede ser a gas o puede ser eléctrico, ¿no? que caliente el ambiente, entonces. Una estufa, si quieren, ¿no? Que caliente el ambiente. Y necesitamos, por otro lado, un humidificador, necesitamos ese humidificador para el momento en que, porque la temperatura está muy alta, vemos que puede haber riesgo de que se raje la madera, entonces inyectamos vapor de agua para modificar el contenido de humedad dentro de la cámara y evitar entonces que haya problemas con el momento de secado. Este es un humidificador, y este es tan importante como el anterior para decir que son los termómetros. Termómetro de bulbo húmedo, este de acá, termómetro de bulbo seco, este otro. Bulbo húmedo, bulbo seco. Pero, ¿para qué nos sirve eso? Para determinar el contenido de humedad dentro de la cámara. La lectura de ella, por ejemplo, aquí 48, 43, ¿no? Nos va a dar el contenido de humedad dentro de la cámara.
¿Y en qué consiste este termómetro? Este termómetro, como lo conocemos, con su bulbo puede ser de vidrio, ¿no? Y este otro también con su vidrio, y a la par de este otro puede ser el mismo, pero tiene adicionado un depósito de agua y que con filamentos de algodón, entonces inundan de humedad el bulbo del termómetro. Entonces quiere decir que esto va a dar una temperatura, por ejemplo, 48, y el húmedo va a dar 43. Esa es una gradiente de secado, gradiente de humedad, o de temperatura más bien. Gradiente de temperatura que nos sirve para determinar entonces el contenido de humedad dentro de la cámara, la humedad dentro de la cámara. La humedad relativa sería, ¿no? Ya está. Además de eso, un silorómetro. Este es un silorómetro, es decir, que nos sirve para determinar el contenido de humedad de la madera, dentro de la madera. Entonces, tiene unos dos clavos acá, unos dos electrodos, si quieren, que por lo que se hace pasar la corriente eléctrica y se hinca en la madera, ¿no? Hasta la mitad, digamos, de la pieza se le hinca, se hace pasar corriente. Eso nos da, nos lo convierte esa señal en una lectura de contenido de humedad en la madera de forma directa, ¿no? En forma digital, porque nos lo muestra en forma digital. Bueno, esos serían los elementos para navegar. Un ventilador también, que hace que circule el aire. Las cargas tienen que estar divididas por tablitas que permiten el ingreso del aire por todas las caras. Entonces el aire que insufla aire lo hace dar vuelta así por acá y así está dando vuelta todo el tiempo, ¿no? Cuando por el proceso de secado se va humedeciendo demasiado el ambiente, entonces se puede botar y se insufla, se renueva, ¿no? Esta carga de acá que vemos, esta de aquí que hablábamos, que tiene transversales, ¿sí? Para separar las piezas, por ejemplo, que sean tablas de 1 pulgada. Esto podríamos poner de 1 por 3, una pequeña tablita, ¿sí? A lo largo. Eso evita que se deforme la madera por el peso propio. Ya, hay algo que puedan preguntar en esta parte que es importante. Aquí está radiador, ventilador, termómetro, silorómetro, humidificador. Y hay que hacerle un drenaje aquí, ¿no? Como hay humedad que se escurre aquí, entonces tiene que tener pendiente el piso y una canaletita para colectar la humedad. Evacuar la humedad, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Nada. No hay pregunta que valga, dice. ¿Qué? Ramírez Narváez, Hermina, se desmayó Hermina. Ahora sí que dice Hermina, a ver si es que está tal vez entendiendo lo que explicábamos. ¿Cómo se determina el contenido de humedad del ambiente dentro de la cámara? ¿A través de qué instrumento? Paniagua Pérez puede también ayudarle, digamos que son entre los dos que se van a colaborar. Paniagua, ¿qué diría? Muñoz tiene la respuesta. Paz Muñoz. ¿A través de qué determinamos el contenido de humedad dentro de la cámara? Corcos.
Tienes que abrir tu micrófono. Así es. Así es, termómetro, bulbo seco, termómetro húmedo. La diferencia es un gradiente de secado, pero nos da también el contenido de humedad dentro de la cámara cubierta, ¿no? Eso está importante. A ver, que Alcide Inturia, si es que le llamamos al instrumento que sirve para determinar el contenido de humedad en la madera. Esos dos garfios que la madera, esos dos electrodos, hacemos pasar corriente eléctrica y determinamos el contenido de la madera a partir de la resistencia que opone a la circulación el agua a la madera. ¿Qué se llama el instrumento? ¿Qué nombre le hemos puesto? García Salido, entonces. Tiene que aparecer en escena, porque si no, le voy a poner falta a él. Valdivia, Jennifer, ¿no? Están ya más en este mundo. PC45 están peor todavía, ¿no? Pérez Gabriel, tampoco. María Garra, Gutiérrez, Gutarra, María Guitarra, tampoco. Martínez Achaval, están fuera de combate. Romayo Gómez Roberto, ese está vivo. Encienda su micrófono. Ya, ¿cómo la pregunta? A través del hidrómetro. Así es, hidrómetro eléctrico, así es. Entonces, está muy bien, hidrómetro eléctrico. Ya vamos a seguir entonces. Esto es en el repaso, un radiador, un ventilador, un par de termómetros, unos bulbos secos, y cilogrómetro y un humidificador. Eso es lo que necesitamos para nuestra cámara. Y esto puede ser automatizado, es decir, que esto puede estar en guardia, pero lo tenemos aquí en la ciudad. Desde acá podemos controlar todo el proceso de secado. Y estas son las gráficas que nos manda si es que tenemos un programa de secado. Aquí está el programa, es decir, cuánto tiempo vamos a mantenerlo y con qué temperatura. Aquí se lo muestra escalonado, la etapa. Y en 76 horas estamos pretendiendo secar esa madera. Y este es el resultado gráfico, cómo va aumentando la temperatura, ¿no? Hasta que se produzca el secado. Y aquí grafica el contenido de humedad de la madera, hasta que llegue al porcentaje que hemos establecido como límite, contenido de humedad, ¿no? Y eso en forma automática, entonces puede ir generando y controlando desde el laboratorio o desde el escritorio. Y esto que estamos viendo aquí ya es un ensayo para la determinación de propiedades mecánicas de la madera. ¿Qué va a significar eso? Que tenemos que tener una probeta estandarizada, en este caso 5x5x20. Tenemos que tener una máquina universal, esto se llama máquina universal, porque puede hacer tanto tracción como compresión. Podemos hacer en esta máquina todos los ensayos imaginables, ¿no? Que se requieren, como 18 ensayos que vamos a hacer. Esta máquina es la que nos permite hacer todo eso. Es una prensa. ¿Qué tiene de composición? Toda esta pequeña estructura de un pórtico. ¿Qué más tiene? Tiene unos cabezales que sirven para aplicarle la carga, distribuirla en el área de la sección transversal de la probeta, y una prensa que nos permite provocar entonces una presión, un gato hidráulico si quiere, una presión, un gato de doble efecto, puede ser para arriba y para abajo, y que nos permite entonces aplicarle la carga, y esa carga la tomamos acá como carga
y vamos anotando también con su deformación correspondiente, anotamos su deformación unitaria y determinamos su tensión. Esta gráfica entonces es producto de eso ya, ¿no? Tensión y deformaciones, seguramente. Tensión, deformación, vamos a ver que agrandemos eso. Ahí está. Tensión, deformación. Cuando tenemos 4000, la deformación que provocó es 0,048. Unitaria es esto dividido entre 20, delta L sobre L, 20. Y la tensión va a ser la carga sobre el área. ¿Cuál es el área? Yo preguntaría, ¿cuál es el área que deben tomar? Si me contesta Paniagua Pérez, ¿cuál es el área que deben tomar? La transversal. ¿Ya cuánto? En este caso. En este caso sería base 5 por altura 5 centímetros. Eso es, 55 centímetros entonces. Hagamos la prueba acá. Tenemos 4000 dividido entre 5 da 160. Es verdad, ¿no? Anotamos acá. Su correspondiente deformación unitaria. 4000,0024. 0025, por acá está, ¿no? Este punto ese. Este punto. Ya, si la gráfica no está así lineal, ¿no? Vean que puede acomodar entonces una función lineal. Entonces quiere decir que las tensiones son aquí. Estamos llegando al punto de proporcionalidad, acá todo eso proporcional. Para cualquier deformación le va a corresponder una tensión en base a la expresión que define esta fórmula. ¿Cómo sacamos el módulo elástico? Es la pregunta. En base a esto. Entonces, el módulo elástico es la pendiente de esta recta. Entonces podemos decir n de igual a esta coordenada, aquí 160, aquí en este caso, vamos a sacar para ese punto, 160 la tensión, sobre este cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, y que sería 0,020. Y eso nos da el módulo elástico. A ver si es que lo tenemos. ¿Qué módulo elástico tenemos para eso? 160 dividido entre 0,0024. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto sale? Sale 66.000, está bien. Esto es lo que entonces, punto de la pendiente de la misma, entonces cualquiera de ellos va a estar con ese valor. Esa es la interpretación que se da al módulo elástico. ¿Y para qué nos sirve el módulo elástico? Sería la pregunta a Kawasiri. ¿Para qué nos sirve? Podría ser por el tema de la resistencia, cuánto va a resistir, ¿no? Ya. La elasticidad que va a tener. Vean que tiene las unidades de tensión, ¿no? Kilocondio, centímetro cuadrado, porque esto es adimensional, de L sobre L, de formación unitaria. Entonces, si dividimos esto
que tiene valor numérico y kilopolvos por centímetro cuadrado, nos va a dar entonces 66.000 kilopolvos por centímetro cuadrado ese módulo elástico. Pero la pregunta es para utilizamos, ya dio su Kawashiri, y vamos a buscarle la opinión de Paniagua. ¿Para qué determinar el monto elástico? ¿Para qué nos sirve? El módulo elástico se utiliza para determinar la deformación. Eso es, muy bien. Deformación, entonces, ahí interviene deformación. Módulo elástico. Para determinar la deformación, está bien. Esto está por la norma, decíamos, ASTM, lo que estamos haciendo, lo que estamos mostrando, y nos exige que tengamos unas velocidades para el ensayo que hay que cumplir, ¿no? Y hay que anotar también la temperatura del ambiente que cuando se lo hizo, y como tenía una humedad, está con 40%, dice, ¿eh? ¿Y de qué se trata la madera 8 verde? Verde. Aquí mostramos ya un gráfico que puede interesarnos más en detalle. Que eso sea un resultado de un ensayo de compresión paralela a la fibra. Todos estos valores que están consignados acá corresponden también sus deformaciones, corresponden su deformación unitaria y corresponde su tensión. Si seleccionamos para el graficador de Excel, ustedes saben, el graficador de Excel seguramente, si graficamos entonces, si seleccionamos estas dos páginas, o digo estas dos columnas, y buscamos el gráfico que queremos, entonces el graficador de Excel nos muestra así como está aquí, ¿no? Directamente. Y nos da la función también, la tendencia, a partir de este punto, por ejemplo, que podemos seleccionar acá, que acomoda, ¿no? En este caso sería más una línea recta que nos aconseja el mismo programa. Esa línea recta, ¿no? Para esta condición. No era exactamente 5 por 5, o digo, era 4,99, hay que anotar sus valores verdaderos, B igual 4,96. Sería mucha coincidencia que sea exactamente 5. 5 es lo que establece la norma, pero no por eso vamos a desechar ahora, ¿no? Ya está. Ahí hay este otro ensayo, ¿no? 5 por 5 por 15 de compresión perpendicular a la fibra. Este anterior era ensayo de compresión paralelo a la fibra. Generalmente cuando falla acá, está bien confeccionada la probeta. Falla acá, en el medio falla. Y este otro se hunde, la pieza es metálico, cabezal metálico. Y cuando un hundimiento de 3 milímetros dice que ya falló la pieza. Pero si antes lo hizo, es decir, milímetros lo hizo, se anota eso como tensión de falla también, compresión perpendicular a la fibra. Probeta 5 por 5 por 15. Se hace la misma determinación de los ejercicios anteriores. Este es un ensayo de tracción de la madera. Pero tracción con relación a la fibra sería tracción perpendicular a la fibra. Y la área de falla es esta blanca que ven aquí. O sea, se le ha hecho de tal manera que la falla se provoque en esta parte debilitada acá. Aquí lo tenemos por la probeta grande. Aquí falla. Se aplica la carga acá, dos cargas paralelas a través de este cabezal, y se anota entonces la carga que provoca esa falla dividida entre la área, sería la tensión de rotura. Este es el clivaje, la tendencia que tiene a rasgar la madera, a comenzar a romperse desde acá y progresar. Una rasgadura, ya que tiene tendencia a rasgar. ¿Para qué nos sirve eso? Para
recomendar su uso en la práctica, ¿no? Si es que exigimos que no sea propensa a la herradura, tenemos que buscar otra madera que no sea esta. Y esta te enseña de flexión. Mientras que todo está normalizado. Pongan atención acá porque esta es a la par, diríamos, del ensayo de compresión paralelo a la fibra. El ensayo de flexión es el que usamos con nuestro control en el dimensionamiento, el control por flexión. Y la probabilidad estandarizada es 5 por 5 por 76, aquí la tenemos, 5 por 5 por 76. ¿No? Y la longitud entre apoyo y apoyo resulta que si le damos acá de seguridad, una pulgada aquí del eje, entonces esto es 71. 71, la luz de flexión sería 71. Estos apoyos son apoyos que permiten rotación, como ven, son fijos en esta dimensión, fijos, pero permiten rotación, es decir, que cuando se deforma la pieza, permite que rote también la pieza, ¿no? Y de esa manera entonces ensayamos la pieza hasta que rompa y en su carga hasta que llegue a la rotura se va notando todo igual que en el de compresión paralela para sacar el momento, es decir, y sacar la deformación, la lectura de deformación y sacar el módulo elástico a través de la fórmula que conocemos. P por L al cubo sobre 48 I. Aquí me faltó I acá, que claro. I por delta sería deformación acá. Esta lectura. Vean que el módulo elástico no es el mismo módulo elástico, la manera de sacarlo también con regresión. Cuando hablamos de compresión paralela a la fibra. Este módulo se retiene a través de la fórmula. Esta fórmula, ¿no? Que es la que esperamos que se dé dentro del campo elástico. Entonces, un deformímetro que nos mide la descenso, un dinamómetro que nos permite aplicarle la carga, la lectura de la carga, y un conector que tiene una parte curvada acá, para que también se vaya acomodando la curvatura de la viga. Tiene que ser así, no tiene que ser plano. Y el equipo de decir, la máquina universal. Eso nos permite entonces determinar este módulo elástico que es el que por ahí nos interesa. Permite también indica también de que es necesario tomar el contenido de humedad de la probeta. Además, saber que dónde va a fallar. ¿Qué va a hacer? La falla por flexión puede romper aquí. Así es, vamos a ponerle con otro color. Y romper aquí entonces, ¿no? Las fibras inferiores se van a romper. Esa sería una falla por flexión. Tracción. Pero también podría ser que sea ajuste arriba, ¿no? Entonces eso, las fibras una con otra se montarían acá. ¿Sí? Abundan, se abundan. ¿Sí? Entonces, puede ocurrir esto, ya, si las tensiones que acepta son las mismas. Pero esos son típicos, la caracterización de falla. Nos preguntamos entonces, ¿cómo será la caracterización de una falla por corte? ¿No? Aquí lo veríamos en la imagen que tenemos acá. Y vamos a hacerlo con color negro también eso, pero vamos a preguntar cómo será la figura. A ver, este triángulo laboral.
y el roble también. Césped de mercado. ¿Cómo se le ocurre que va a ser la falla por corte, si es que vamos a poderla observar? Que no falló por flexión y ahora va a fallar por corte. ¿Dónde fallaría primero? ¿En qué lugar? ¿Y cómo sería el tipo de falla? ¿Qué dice? No lo sé, ingeniero. ¿Tiene una opinión? ¿Tiene una opinión? ¿Dónde se produce la falla? ¿Y qué tipo de falla es? Sabemos que el corte menor de resistencia menor para la madera es la fibra. Corte paralelo, porque puede haber corte perpendicular también. Paralelo. ¿Qué dice Césped? Algo tiene que decir. Por lo menos, ¿dónde se va a presentar la falla por corte? No se atreve. Ahí en el roble. Cerca de los apoyos. Así es, en el apoyo. Está bien, aquí vamos a decir aquí. Ya, o aquí. Pero ¿cómo va a ser el inicio de la falla y cómo va a progresar ella? Así aquí lo vamos a mostrar, se va abriendo esto, ¿no? Y se rompe entonces la fibra. Acá unas se montan sobre otras, ¿no? Acá, ¿cómo será la falla para de corte paralelo a la fibra? Porque eso es lo que va a suceder primero. Si va a fallar por corte, va a ser paralelo a la fibra. ¿Puede tener una opinión? A ver, te voy a dar una idea. ¿Va a romper así, así, o va a romper así? ¿Cuál de los dos? ¿Ah? A ver, aquí vamos a decir, también para magnificar el hecho, aquí se va a abrir así. Ahí va a empezar a seccionar la fibra. O se va a cortar aquí. Eso es lo que tiene que decir. ¿Va a ser así, en esta área, o así? Abriendo, ¿como cuál? Como esta. Así es. Así es, ¿verdad? Eso. Entonces va a abrir acá porque la resistencia al corte paralelo es pequeña, entonces va a empezar a rajarse aquí, a abrirse, y tratar de separarse las piezas así en dos, ¿no? En dos. Pero ya la carga va disminuyendo, a medida que se va fallando esto, la carga va disminuyendo y trabaja como una viga sobrepuesta, que ya no tiene, que ya no recibe cortante en este extremo. Y esta crece más porque la compresión arriba hace que se reduzca la dimensión y la tracción abajo hace que se aumente. Pero cuando ya se produce esa falla de corte, entonces es como si se formaran dos vigas y se desplaza, digamos, una sobre otra, ¿no? Así, pero con una capacidad ya mucho menor. Eso para entender el concepto, ¿no? de falla en la estructura y cómo vamos a controlarlo. Vean qué estamos haciendo entonces. Control por compresión, control por deformación, control por corte. Y otro que es control por aplastamiento. ¿Dónde se va a dar el aplastamiento? Aquí. ¿En el apoyo o acá? También. Entonces va a ser la reacción dividida entre el área. Pero ¿qué tensiones son las que tengo que controlar ahí? Entonces hay tensiones que aparecen, ¿no? De aplastamiento, diríamos. Y sería así. Así. En esta plaquita que teníamos acá, esa va a comprimir esto.
Entonces, si nos fijamos la orientación de la fibra, compresión perpendicular a la fibra. No tiene que pasar ese límite de compresión perpendicular a la fibra para que sea aceptada nuestra estructura, ¿no? Así es. No tiene que pasar también el módulo elástico, o digo la deformación, el límite que se establece para que estemos en paz con el módulo elástico también. No tiene que sobrepasar el momento flector y que máximo cuando controlamos la tensión debido al momento. Entonces, eso es lo que se hace, que se decide, y vamos a seguir. Vamos a seguir si podemos. Ahí está. Hay otro ensayo de flexión, que es este, que es de flexión pura. El mismo que antes del equipo, la probeta también del mismo tamaño, pero se lo dispone, no es esta probeta, ¿no? Dispone de tal manera que haya 3 cargas equidistantes, ¿no? Esta y la mitad de esta distancia. Entonces, este es un ensayo a flexión pura. El corte ya no existe en esta parte, corte, sin corte aquí. En el otro caso había corte en esta parte. Era flexión y corte que actuaba en esta parte. Ahora pura flexión acá. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entendemos? Entonces vamos a poner aquí la reacción. Y vamos a poner la reacción. Esta reacción, y aquí vamos a poner la carga que se está aplicando. Entonces, como la está, por la simetría, cortante a partir de esto es 0 por acá. ¿No? Corte hasta acá. Y aquí, entonces, para acá ya no hay corte. A esto se llama ensayo de flexión pura. Ensayo de flexión pura, que presentan en algunos casos. Y es interesante que ustedes lo entiendan de esa manera. Nos sirve para imaginar en el dimensionamiento cómo funcionan las estructuras en realidad. Eso es lo interesante. Seguimos. Este es el ensayo de tracción. O sea, la probeta se la elabora de tal manera que tiene esta característica reducida acá de área y es donde rompe, porque es muy resistente a la tracción la madera. Entonces hay que darle una sección de tal manera que la máquina pueda romperla sin tener que fallar esto por acá. Entonces la probeta es estandarizada por la norma y también nos exige velocidades para el ensayo y la aplicación de carga. Este para corte, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este detalle que hacer de la probeta. La probeta es 5 por 5, no, 5 por 5 por 5 hasta acá. Y esto es 6,35, esta altura. Vamos a anotarlo, vamos a hacer un intento de determinar el constante. Ahí vamos a decir que esta probeta está aquí como este es 5 centímetros. Este es 5 centímetros. Este es 6,35. Y este es 1,9 aquí. Esta partecita de acá es 1,9. Se hace un detalle ahí para poder acomodar el elemento que le va a proporcionar la carga. Esta es una plaquita, ¿eh? Y a través de esto se les aplica la carga.
Entonces esto es 1.9. Estamos hablando todo en centímetros. Esa es la probeta. 5 por 5 y así en profundidad también 5. Ya la tienen la probeta. Entonces determinan el volumen primero, por su cuenta, volumen de la probeta, porque vamos a determinar el contenido de humedad, o digo, vamos a determinar la densidad de la probeta, porque hay que ensayarla, y determinar el contenido de humedad también, pero también su densidad. Y vamos a ponerle entonces aquí valores. Ahí tenemos entonces 5 por 5 por 6,35. Ya, sacamos el volumen. 5 por 5 por 1,90, 6,35. 145,9. Ya, volumen con la probeta. Ahí que está. Vamos a anotarlo aquí. $145 centímetros cúbicos. Ingeniero dijo 5 por 5 por 6,35, ¿no? Y el peso, ya un ratito. El peso, vamos a decir que está peso humedad. Vamos a entender que peso humedad es el peso humedad. Lo vamos a poner como 116 gramos. Determinar densidad. ¿Densidad cuánto? ¿Qué me decía la niña? El volumen es 5 por 5 por 6,35, ingeniero. No, pues aquí tiene que aumentar, hay que quitarle esta parte. Ah, ya, pues. La densidad es de 0,8. Densidad Por 0,8. centímetro cúbico. 0,8 centímetros cúbicos. A ver si estamos de acuerdo ya. Densidad va a ser entonces peso, si es que esto está determinado ya con la balanza, y esto lo vamos a determinar a partir de las dimensiones, si es que estamos correctos en esta determinación. Ustedes me dirán. ¿Está bien? Este es el que nos va, es centímetro cúbico. Y esto es gramo. Entonces dice, esta es la solución. ¿Está bien eso? Sí, se la enseñé. Ya. ¿Quién es el que sacó eso?
Soy ingeniero. Recibo, José Luis. Ya es que lo tengo aquí perdido. Ahora. Sí. Ya, entonces José Luis, ¿no? José Luis, ¿está bien? José Luis, si es que está de acuerdo, Roble Campo, ¿está de acuerdo? Sí, Entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar la tensión que ocurre de corte. O sea, este gas, si se fija, con la carga se transmite aquí como un cortante y va a seccionar la pieza en dos partes. Si esta parte pequeña, este volumen pequeño, lo va a separar de esta parte grande. Entonces tenemos que sacar la tensión, y la tensión la vamos a llamar, entonces, F sub E, para decir extensión de corte. F sub E, vamos a sacar ese valor. ¿A qué sería igual? F sub E sería la carga de rotura dividido entre un área. Ustedes tienen que imaginarse ya cuál es el área. Y me dan el valor. Vamos a representarlo así, F sub E, para decir corte. Vamos a ver cómo está el resto de la gente. Ahora sí, aquí lo vamos a sorprender. Ahora sí. Pérez está durmiendo. Ingeniero, ahí para el valor del esfuerzo de compresión. La carga, ¿no? Ya. Sí. Tenemos que tener la carga que está actuando. Que vamos a ponerlo como dato entonces. Que carga de rotura igual 700. Es esa. Determine, esto sería carga de rotura. Este P. Determine la tensión de rotura. Sería igual a 73,7. 73,7. El responsable de ese dato es Panorama Gabriel. El número Chava, José Luis. Sí, Recibo José Luis. Ya, está bien, José Luis. Está colaborando bien. Está bien. Parece que está seguro en su cálculo. El área sería de esta parte que rompe aquí. La rueda. Aquí va a seccionar la rueda. Entonces sería 5 por 5, ¿no? 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. 700, 25, da eso, 73,7. ¿No sería 1,9? Da 28. Da 28, ya. Entonces 28. Toma más. No está bien, la 28 va así. Voy a borrar todo lo que tengo por ahí. Ingeniero, pero esa área sería de todas las... No sería acorde.
Ya, lo vamos a aclarar. Espérate un ratito. Aquí vamos a hacer entonces el dato es P de rotura. Y vamos a ponerlo con negro. Estamos diciendo que es 700. Aquí lo pone. Y estamos hablando de un área de 700 kilómetros. De un área de rotura igual a 25, 5 por 5 centímetros. Y ahora centímetros cuadrados. Y estamos hablando de una tensión entonces que resulta igual a 17 punto cuánto. 28. 28. kp por centímetro cuadrado. Ahora la discusión es del área. Cuando entendemos que, si se fijan en el esquema, en este dibujo, vamos a salir de esta opción. Si se fijan en el área de la falla, diríamos que va a ser esto, porque aquí está libre, ¿no? Este apoyo permite que este bloque se estabilice en esa posición y sea el que descienda se va a meter en este plano. Pero este rebaje que tenemos acá no le afecta, ¿no? Sino tenemos que considerar esta área, por la profundidad. Y eso es 5 por 5, 6,35 de esta altura. Entonces esto no nos afecta, porque este es 5 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que hay alguien que pregunta eso? Sí, ingeniero, ya quedó claro. Ya quedó claro, ya. Entonces, ahora nos vamos a ir a los últimos ensayos. Vamos a borrar esto. Y vamos a salir para allá. Esta es la dureza. Es una esferita que penetra en la madera hasta ese tope que se pone como límite en el cabezal. Lo voy a dibujar así. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Y aquí tiene una esfera. Pero la esfera tiene cierta característica. Que está metida aquí, pero la mitad aparece abajo. Entonces, cuando se aplica la carga, la que va a resistir sería esta. Se va a hundir entonces la mitad del diámetro. Ahí ya para la máquina. Es decir, ya es suficiente para determinar la dureza. Esta parte estoy dibujando allá en corte, esta parte, ¿no? Y esto le llamamos de medios, del medio. Pero la esfera tiene una condicionante de que el área, si vemos en planta esta placa, si la vemos en planta, así, digamos que sea esta pieza, este sea el hueco, no el hueco, sino el lugar donde
ensayado, este debe tener 1 centímetro cuadrado. Esa es la exigencia de la norma. Y entonces vamos a poner aquí 1 centímetro cuadrado como condición. Y la área tiene que tener 1 centímetro cuadrado. ¿Cuánto debe ser el diámetro para que tenga 1 centímetro cuadrado? Es la pregunta. Ahora sí ustedes a pensar serio. ¿Cuánto debería ser el diámetro de la esfera para que cuando penetre la mitad de esto 1 centímetro cuadrado? Ingeniero, es 1,12, 1,128. Muy bien, a ver, ¿quién es el que sacó eso? Ingeniero, lo que se hace es igualar el área a 1. Pi por diámetro al cuadrado, que es el cómito entre 4. Yo creo que es eso. Sí, sale 1,128. 1,13. Muy bien, eso es lo que debemos saber. 1,128. Ya, 1,13 ya podríamos redondearlo, entonces va a ser la huella. Directamente entonces la carga que se lee es la dureza de la pieza, la carga que se lee, ¿no? Y aquí está la especificación por la velocidad del ensayo también, ¿no? Ese ensayo. Y en este caso es el resultado. Vamos a seguir. Lo último. Extracción de clavo. Voy a hacer que borremos esto. Extracción de clavo. Los clavos se introducen así en forma perpendicular a la madera y se deja una parte abierta acá para con su garra entonces pueda hacer la tracción. Se aplica la carga y se mide se lee cuánto necesita para arrancar de esta dimensión. Tiene que ser conocida la dimensión del clavo, ¿no? La madera también cuando se ensaya son de medidas estandarizadas 5 por 5 por 15 por ejemplo. Y de esa manera podemos saber la resistencia del clavo y saber cuántos clavos vamos a poner en una determinada unión cuando le aplicamos un factor de seguridad. Eso es para este tipo de ensayo. Entonces, esto tenemos. Y ya está. Y esta es la resistencia lateral. Vean ustedes que el clavo se inserta ya de forma perpendicular a la madera también, pero lateralmente. Así es. Y la fuerza que se hace, entonces, así se lo resiste acá. Y este clavo va a tender a acomodarse aquí, ¿no? Cuando esa deformación que sufre 3 milímetros, ya se entiende que está arrancando y falla. Pero si arrancó antes de que sean 3 milímetros, igual falla, ¿no? Se anota entonces. Eso era. Bueno, eso para ahora. La próxima hora vamos a continuar. Ya más que suficiente por ahora. Sería el jueves, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos el jueves. Si no hagan una aclaración, ya vamos a tener ayudante también hasta el jueves, yo creo. Y yo lo que necesito es la lista para ir, la lista definitiva para ir anotando los que participan
ahora lo estoy haciendo así en forma separada, pero tener los LAN que ya tengan todo también. Todos los alumnos. Bien, María. Nos vemos entonces, Roberto.